Vamos a conocer enseguida también la información de la Guardia Civil y estamos en contacto, cuando me digan los compañeros, con Agustín Leal, porque son varias las asociaciones y colectivos que piden explicaciones al ministro del Interior, al Gobierno, por extensión, a propósito del informe que ha trascendido. Señor Leal, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es, por lo que ustedes saben, la postura de la Guardia Civil, de las diferentes asociaciones, colectivos, en relación a la decisión que ha tomado el Gobierno, el Ministerio del Interior, de destituir a Diego Pérez de los Cobos, y después de saberse, además, así ha trascendido, el informe que le pide la justicia, en este caso la jueza Carmen Rodríguez Medel, para que conozca por qué autorizó la delegación del Gobierno de Madrid los actos sociales del 8 de marzo. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Nosotros, por lo que conocemos, la destitución, el cese del coronel de los Cobos, por lo que está saliendo en medios de comunicación, parece ser por una injerencia política, ¿no? Al coronel le requieren información desde el Gobierno, desde el Ministerio, le requieren información sobre unas diligencias que está llevando el juzgado de primera instancia de instrucción 51 de Madrid, con un equipo de Policía Judicial de Tres Cantos, diligencias que son secretas, y el coronel, por lo que dice la prensa, nosotros no tenemos la certeza de esas conversaciones, como es obvio, por lo que dice la prensa, le están requiriendo de cargos políticos el contenido de ese informe, si él lo conoce. Él, no sé si lo conoce o no, no tiene por qué conocerlo, podría conocerlo. Lo que él hace es simplemente ajustarse a la ley, no cometer un delito, porque representaría un delito pasar ese informe a quien no entiende de él en ese momento, ni quien está autorizado. Tengamos claro artículos de la Constitución como el artículo 126, por ejemplo, de la Policía Judicial, que únicamente depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y de descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley establezca. Hay un secreto de sumario y la información la maneja la jueza, no se le puede pasar a un político, y más en unas circunstancias como estas. El coronel lo que ha hecho es su trabajo, ni más ni menos. El coronel ha hecho su trabajo y vamos a subrayar esta última parte, por favor, de su intervención. O sea, ustedes no tienen obligación de informar a los superiores del Ministerio del Interior, decía usted a un político, sino a la justicia, a la jueza que le pide dicho informe. En lo referente a unas diligencias que estamos instruyendo por un mandamiento judicial, con un orden judicial y que encima son secretas, no es que no tengamos la obligación, es que sería un delito comunicarlo a otro conducto que no sea el de la jueza que nos requiere para esa instrucción. Vamos a conocer aproximadamente, mejor dicho, la trayectoria profesional de Diego Pérez de los Cobos, del mando de la Guardia Civil de Madrid, que ha sido destituido. Paula. Pues Diego Pérez de los Cobos era hasta el lunes el responsable de la Guardia Civil en Madrid, pero vamos a conocer algún detalle más de su carrera. Desde el año 2011 es el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, fue muy activo en la lucha contra ETA y el principal asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, ha sido en los últimos meses el máximo responsable durante el desafío independentista del 1 de octubre. Tenemos acceso al informe del Departamento de Seguridad Nacional, Gabinete de la Presidencia del Gobierno, del día 8 de marzo, que es uno de los argumentos definitivos para la elaboración del informe que traslada la Guardia Civil a la jueza. Señor Leal, el informe concluye varias cuestiones que nos parecen importantes. Una de ellas, que no se deberían haber autorizado ningún tipo de movilizaciones. ¿Pero por qué se centran justo en el 8M? Movilizaciones me refiero, hubo de todo tipo, ya lo hemos dicho, deportivas, sociales, políticas, religiosas. ¿Por qué motivo? Bueno, yo desconozco dónde se centran, porque obviamente yo no he leído el informe, ¿vale? Entonces no sé las líneas de investigación, no lo he leído, porque aunque sea público, no debería ser público. Ese informe lo debería dar a conocer en su momento la jueza a las partes, no lo deberían tener ni los medios de comunicación. Desconozco si lo tiene el Ministerio del Interior, tampoco debería tenerlo. Eso es una injerencia más en la separación de poderes. El poder ejecutivo
y el Poder Judicial, el artículo 117 de nuestra Constitución, bueno, pues lo deja claro, ¿no? O sea, yo no voy a entrar en esos términos porque son unas diligencias secretas que no deberían estar en los medios de comunicación como así están. A lo mejor desde el juzgado de instrucción pues habría que abrir también unas diligencias, saber qué recorrido ha tenido ese informe, quién lo ha filtrado, quién se lo ha dado al primer medio de comunicación, porque obviamente ahora todos os hacéis eco pues de un informe que ha filtrado algún medio, ¿no? Pues estáis en la libertad de información, pero ese primer medio que lo filtra yo creo que puede tener consecuencias de cara a una investigación judicial. Desconozco si se centra en la manifestación del 8M o algún mitin político, lo desconozco totalmente. Lo que sí te puedo decir es que la Guardia Civil, en nuestro trabajo diario, somos completamente apolíticos. Nosotros no hacemos informes políticos. Como debe ser, son funcionarios públicos y al final pues hacen primero lo que se les pide y segundo lo hacen desde un punto de vista técnico. Y con independencia del color del gobierno. Efectivamente, al menos esa debe ser la premisa, está claro. Se infiere del informe que hubo arbitrariedad para la suspensión de algunos actos y enseguida veremos quién lo dice y por qué lo dice, haciendo distingos entre el 8M y otros acontecimientos. Pero vamos antes a lo que dice el informe del Departamento de Seguridad, básicamente, doctor López Trigo. En 3 líneas y sin circunscribirnos al 8M como acto puntual y concreto y muchísimo menos el acto de concentración perdón, del Día de la Mujer. Pero sí por la fecha, este informe se publica el día 8 de marzo a las 3 de la tarde, 8 de marzo de 2020 a las 3 de la tarde. Hace un preámbulo con la situación del país y nos habla de evaluación del riesgo. Fernando. Y dice literalmente, en la situación actual el riesgo global para la salud pública en España se mantiene moderado. ¿Por qué referimos a este informe? Porque es uno de los que utiliza, casi con seguridad, en la instrucción, en la investigación, la Policía Judicial. Y más adelante contempla la situación excepcional de Rioja, para la cual se empiezan a aplicar unas medidas distintas a las que hay en el resto del Estado. Y al final del informe, después de un análisis de la situación en Europa, traslada las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud desarrolla entre sus países miembros, entre los que está, por supuesto, el nuestro. Y nos dice que el riesgo asociado para la población se considera actualmente de moderado a alto en nuestro país. ¿Eso en qué día? 8 de marzo, 3 de la tarde. El riesgo de aparición de grupos similares a los de Italia se considera actualmente moderado a alto. O sea, veníamos ya de ver la primera fase de la epidemia, todavía epidemia en el país vecino, en Italia. Y en fin, luego ya hace una serie de recomendaciones sobre previsión de los servicios sanitarios. Señor Leal, ha habido voces que han criticado el informe de la Guardia Civil y usted hablaba antes de la obligación de informar, pues también, y aprovechando su presencia quería plantearle, porque es mi obligación. Se dice que la Guardia Civil ha podido manipular el informe, según publica un medio de comunicación, hace alusión concreta a la declaración de un miembro del sindicato CGT, de la Confederación General de Trabajadores. En esa intrahistoria lo que se detalla es que este portavoz sindical había solicitado la suspensión de un acto convocado para defender a una trabajadora de una entidad bancaria que había sido destituida y que se ha pedido el aplazamiento hasta la fecha cercana al juicio, pero que no se había tomado la decisión por ningún tipo de información médica, de información sanitaria. En una línea similar también trasciende en otro medio de comunicación lo que pastores evangelistas, ¿verdad? Una congregación de la Iglesia Evangelista. Sí, han dicho que tomaron la decisión de aplazar sus actos. Bueno, en este caso porque ellos así lo decidieron, pero no siguiendo criterios sanitarios y que se les hubiese trasladado. Y Fernando Simón le dijo que prácticamente con 8.000 personas que van a venir de distintos países el riesgo era muy alto y prácticamente pues le dijo que no se podía celebrar de ninguna forma. Pues todo esto casa con lo de la arbitrariedad que antes decíamos, es decir, que el informe de la Guardia Civil era arbitrario en función de qué acontecimientos o de qué actos. Y con toda esta información, por tanto, mi obligación es preguntarle al señor Leal al respecto de esa, bueno, es una acusación grave la que se les hace, porque están hablando de que han manipulado el informe la propia Guardia Civil, cuando usted ha dejado claro que en ningún caso actúan por motivación política alguna o con otra intención que no sea la de aclarar lo sucedido. Yo le aseguro,
O sea, tengo la plena certeza, el 100%, de que ningún informe de la Guardia Civil, ningún atestado policial es manipulado, que ningún informe tiene una tendencia política determinada. Esas informaciones que está dando algún medio insinuando que mis compañeros de Policía Judicial de Tres Cantos lo han manipulado, hay que ver lo que hay detrás también. Igual se trata de lanzar una cortina de humo que le va a explotar a alguien en la cara, porque si se demuestra que ha habido una injerencia política, que ya le digo, lo desconocemos, pero si se demuestra que ha habido una injerencia política en la tramitación de este atestado de la Policía Judicial, de unas diligencias secretas, estamos hablando de un atentado en toda regla al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Entonces, desde muchos medios de comunicación afines a lo mejor a quien pueda afectar ese informe, pues están intentando desprestigiarnos, lanzando cortinas de humo, intentando diluirnos en un mar de información. Yo le aseguro que la Guardia Civil es totalmente apolítica, como no puede ser de otra manera, y que los equipos de Policía Judicial son profesionales como la copa de un pino. A ver, si alguien intenta de desprestigiarnos, obviamente vamos a saltar a defendernos, porque lo más probable es que sea una cortina de humo por parte de medios de comunicación subvencionados de algún tipo, que tengan un interés especial. Un medio de comunicación serio pues no hace esas conjeturas, ¿no? Estamos ante, aquí que hay periodismo de investigación o periodismo de filtración, o sea, o de especulación. La Guardia Civil, esa política, yo creo que es el mensaje el único mensaje que puedo dar. Todo lo demás si me son permite, cortinas de humo. Fernando, Agustín, a ver, yo te voy a decir que yo llevo 23 años leyendo informes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Tengo que decir que de lo que se habla de bulos, especulaciones, sospechas, elucubraciones que se le achacan al informe, son las pistas iniciales con las que cuenta la Guardia Civil cuando inicia una investigación. Es decir, un juez de instrucción le pide a un cuerpo de seguridad, en este caso a la Guardia Civil, que investigue unos hechos. La información que tienen al principio es una información corta, que luego se desarrollará durante la instrucción, que luego ya cuando se judicializa en el juzgado de instrucción, cuando se determina efectivamente si hay informaciones que son erróneas, si son correctas, y se irá hilando hasta que se llegue un momento en que se acaba la instrucción y es cuando se formula la acusación. En un principio hablamos de hipótesis, unas más basadas que otras, pero en ningún momento entiendo yo que con el informe, hasta donde yo he tenido alcance, que se puede hablar de manipulación o se puede hablar de falseamiento, incluso de falsedad documental, como algún medio está incluso imputando a los agentes que elaboraron el informe. Ojo con aquellos medios de comunicación que podrían estar incurriendo en un delito de calumnia a la Guardia Civil y con los demás la agravante en medio público. Hay que ser muy prudente. Profesionales de medios de comunicación que sobreentendemos que tienen todos los datos y la documentación suficiente para hacer sus planteamientos. Pero a la hora de encuadrarlo en el derecho, tiene que tener mucho cuidado. Si al final se va a judicializar. Pues por eso hay que ser prudente, esperar a que la jueza de instrucción avance con la investigación y se vea realmente que es erróneo, que es cierto, postura de cada uno, y que podría ser una invención o no. Llegado el caso.